Sí, tengo una forma de iniciar una reunión sin que me vea yo. O sea, desde la compu, ¿verdad? Y sí usar la cámara del teléfono. Hoy sí, hoy sí ya estoy grabando. Hoy sí ya. Ya. Sí. Ah, va. Y ya me No, hombre, pero a la par, ya salimos cabal a la par. Va. Quiero ver. Hoy sí. Y sí estoy Va. grabando ya. Vale. Va. Ya estamos grabando. Va. No, Pero, o sea, ¿cómo? para pasarla va a cortarla. Ajá, ellos lo van a editar. Ellos lo van a editar ahorita, entonces ahí va. Ay, Dios mío, Va. qué sudada. Me imagino, sí. Vaya, entonces, ¿cómo es la cosa? Al comienzo yo voy a dar la bienvenida y voy a decir que estamos contigo, que tú nos estás acompañando en esta reunión y das un saludo. Yo te voy a Ajá. pedir que des un saludo. Y Ok. tú imagínate que es el martes en la noche, cuando ya es... Va. Ya, ajá, imagínate que es el martes, ¿verdad? Y luego del Ok. saludo, yo voy a empezar a hablar de Lea y a poner el escenario, el escenario el escenario de la historia, ¿verdad? Que es Ajá. Génesis 30 y Génesis 29 es. 29. Ajá. Ajá. Y entonces después cuando yo veo lo de los nombres y lo que estuvimos viendo, lo que te conté, yo les voy a Ajá. pedir a ellas Ajá. que en su Biblia subrayen los nombres de los hijos para que el Señor les vaya hablando desde ahí. Entonces, al fin, ya cuando yo termine, yo te digo a ti de que qué aplicación pudieras o qué es lo que el Señor te habla a ti, qué es lo que tú pudieras compartirnos de cómo aplicar esto a lo que cada una de nosotras como mujeres vivimos. Entonces ahí entras tú. Yo más que todo me voy a quedar en lo que yo te conté, en la historia primero y en lo que te conté de los nombres, de cómo ella va cambiando hasta llegar al cuarto donde ya ella encuentra, ella encuentra que en el Señor ya está todo, ya está completa. Que es el cuarto hijo donde dice, esta vez alabaré al Señor. Entonces, no sé ahí qué vas a compartir tú. Vaya, fíjese que yo había investigado, ¿verdad? Y, por ejemplo, de eso que logré leer, como que puse algunos puntos. En primer lugar, hay problema del corazón, ¿va? Que es insaciable, ambicioso y siempre está deseando más para uno. Y es lo que vemos con Lea, ¿verdad? De que siempre estaba como, esta vez sí, o sea,
en realidad es lo que habíamos visto, que no se había enfocado en Cristo, o más bien en Dios, en lo que ya tenía, Ajá. y de hecho, en lo que estaba investigando, hablaba que en esa época el ser varón o tener varones era bastante valioso. Entonces, hasta que Lea es como que se da cuenta y ve, puchica, tengo 4 varones, y se enfoca ya más bien en esa bendición, es como que aquí voy a alabar al Señor. O sea, se da cuenta de lo que ya tiene y deja de enfocarse en lo que puede obtener o su necesidad de ser amada por, por Jacob, más o menos ahí. Y bueno, también ya aplicándolo quizás a nuestra vida personal o actual, de cuando uno, bueno, aquí quizás, no sé si sería bueno agregar eso, pero es como el papel que juegan las redes sociales o las películas, de cómo a nosotros nos hacen idealizar un amor o el amor perfecto de cómo debería ser, cómo debería hacernos sentir, cómo deberíamos vivir en un matrimonio, por ejemplo. O Y la cuando vida. eso no se da, es cuando empezamos, ajá, ajá. Ajá, pues sí, no, seguí, No, seguí. es que escuché que iba a decir algo. ¿No? Que Eh, como el mundo, la sociedad nos pone como acaba lo que estás diciendo, estándar. como un estándar de apariencia. Y cuando no lo cumplimos es que vienen las frustraciones y todo lo que estaba viviendo Lea. Exacto. Entonces de ahí es donde nacen como esas carencias afectivas, de, de no, o sea, las carencias afectivas principalmente surgen, ¿verdad? Por la percepción de no sentirte amada, o sea, de sentir que te hace falta algo. Ujú. Y entonces el mundo nos, como usted lo decía, nos pone un estándar de lo que debería ser el amor y de cómo nosotras, por eso es que como ponía al inicio de que el corazón es tan envidioso, ¿verdad? Y es como, bueno, por el pecado nosotros somos así, y es que quiero esto, quiero sentirme bien y así debo sentir el amor, así me tengo que sentir. Y entonces ya vienen las frustraciones cuando no logramos sentirnos así. Y, pero a partir de eso, es que, bueno, hay otra cosa. Si nos damos cuenta, lo que vivió Lea es un patrón conductual que hasta la fecha se repite porque hay muchas mujeres y es como que voy a quedar embarazada porque quiero que él se quede conmigo. Entonces quiero que él esté conmigo y hacen lo que sea por tener amarrado a un hombre. Y es el gen del pecado, ¿va? Precisamente por eso es que ese patrón lo vemos desde siglos, porque nunca va a desaparecer por ese pecado que habita en nosotros. Sin embargo, ahí es donde luego vemos la transformación del corazón en Lea, ¿verdad? De cómo ya luego se da cuenta que el tener hijos, eso no satisfizo para nada su necesidad de sentirse amada, sino que al final se dio cuenta que el valor que ella tenía no dependía del amor que Jacob le podía dar, sino de la bendición que había obtenido de Dios, ¿verdad? O sea, la atención la fijó más en Dios, por eso dice, ahora alabaré a Jehová. Y así es como nosotras solamente podremos sentirnos amadas, ¿verdad? Y valoradas. De hecho, no sé si esto se va a tocar aquí, o sea, si este estudio de Lea es solo por hoy, porque al final, cuando estaba viendo que siguió teniendo hijos, de hecho tuvo 7 hijos de su vientre, ¿verdad? Y los otros los tuvo de su sierva. Pero ya al final, el último que tuvo, creo, es cuando ella dice, esta vez mi marido me honrará, así la traducen en una versión, dice, así mi marido me honrará. Y curiosamente, cuando Lea muere, Jacob la entierra donde ha sido enterrada Sara y otros hombres que han sido valorados, ¿verdad? En la Biblia. Entonces, es como que fue la mujer que no había sido valorada, ni honrada, ni amada. Al final, después de que Dios transformó su corazón y fijó su atención en él, entonces ahí, más que Jacob la honrara, Dios la honró
así lo veo, pero no sé. No, sí, y podés enlazarlo con el Proverbio 31 que dice, la mujer que teme a Jehová, esa es la que va a ser alabada. Ajá, Y lo otro, no te ok. olvides de tocar cuando está mencionando, Lea se dio cuenta de que o sea, el momentito en que ella se transformó, no te olvides de tocar que esa es la obra del Espíritu Santo en el corazón, que el Ok. único que nos puede centrar en él es él mismo, él es el que nos está llamando a centrarnos en él por su espíritu. Entonces, Ujú, pues y ahí lo que sí está bien, súper bien que compartas todo eso, porque sí necesitamos como la parte de aplicación de qué es lo que vivimos hoy como mujeres, y al mencionar el mundo no es necesariamente como mujeres de mundo, sino que también como mujeres de iglesia. Sentimos como ujú. ese estándar que nos pone de ser la familia perfecta, la familia cristiana, los hijos que alaban al Señor. Entonces ahí sí está súper bien que puedas hacer todas esas aplicaciones para que las hermanas se puedan identificar, que las mujeres se puedan identificar. Ok, Y y perdón, no, dele, dele, dele. eso también está bien que mencionaste, de cómo enlazarlo con la palabra de la serie de Pastoreando el Corazón, porque cabal, como eso es lo que estamos viendo como iglesia, ¿verdad? Entonces, este video, Ajá. muchos grupos de discipulado es el que lo están usando para seguir aplicando la palabra. Entonces hay que hacer siempre ese enlace de lo que Va, tú estabas hablando, de cómo Dios trata el corazón, siempre menciona eso, así como cabal, como lo va. hiciste. Ok. Y entonces al final el desafío sería estar centradas en Cristo, ¿verdad? Centradas en Dios y no centradas en nuestras necesidades emocionales ni en nosotras mismas. Entonces ya Ajá. al final hacemos una oración nada más, hago yo una oración y ahí terminamos. Y ahí nos Vaya, despedimos de las hermanas. y eso es como, o sea, solo yo voy a hablar o es como tipo un conversatorio. O sea, de repente yo doy una idea y usted dice algo al respecto o Podemos sigo. hacerlo como conversar, yo creo que sale más natural como conversándolo. Ajá, Pero ajá. también el momento en el que tú estés compartiendo o sea, también quiero respetar esa parte, ¿verdad? De que tú compartas lo que el Señor te ha puesto ahí con las mujeres. Ok, ok, va. Va, esa es una prueba Entonces, ahorita. hacemos una prueba. No, démosle ahorita ya. Va, espéreme. Solamente quiero buscar, eh, tener bien cabal acá. Eso que le dije de la muerte de Ah, Lea. sí. Ajá. Entonces quiero ver muerte de Raquel y mm, de hecho, Lea tiene a Judá, que es de donde viene Jesús. Ajá. Ujú. Entonces, es como que al parecer nosotros obrar en medio de esas dificultades, ¿verdad? Y al final, yo siempre, ahorita que leí eso, fue como, me recordó a la historia de Ruth, que es prácticamente una historia de redención, ¿verdad? O sea, esta también de Lea, de pasó de ser la menospreciada, la no amada, Ujú. a ser Ujú. la honrada, ¿verdad? Amén. Entonces, ¡ay, no encuentro esto de la muerte! Quiero ver, Espérate. quiero tenerlo bien. Quiero ver. Quiero ver. 35, 18.
Yo no lo hallo tampoco. Ajá, quiero, y yo no quiero. No, ¿qué es eso? Sí, no lo Era ya encuentro. Isaac tenía 100 cuando reunió sus antepasados. Era ya Ya, María. Ajá. los descendientes de Saúl. Ay, ya llegué a José. Ajá, y quiero ver. Raquel en Efrat, la cual pelean. Es que está la muerte de Raquel. Ajá. Va, voy a buscar, espérame. Los hijos de Lea Ajá, y Israel sigue su camino y acampó mientras vivía. dice Génesis 49:31. No, pero Oh. allí sepultaron a Abraham y eso, no. Ajá, y enterré a Lea. Acaba de leer. Ajá, Ahí fueron sepultados Abraham, su esposa Sara, Isaac, su esposa Rebeca, y ahí también enterré a Lea. vaya. Ese campo y su cueva se les compró a los hititas. Ajá, está hablando de la Dice en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está al oriente de Manre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón. Bla, bla. Ahí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer, ahí sepultaron a Isaac, Rebeca. Ajá, o sea, no fue así como en cualquier lugar, ¿verdad? Ajá, eso de Sino la que muerte de también. Sara está en Hebrón. Ese lugar era Hebrón, porque eso en Génesis 23 dice dónde fue que Abraham compró el campo. Ajá. Entonces fue en Hebrón que lo compró, y Hebrón es un lugar de adoración. Ajá, ok. Pero sí, ese versículo es, y cabal dice que enterró a Lea, y a Raquel no la menciona. Sí, dice, ahí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer. Allí también sepulté yo a Lea. Sí, No, mira, pero es que ha de no, haber a sido. Lea la sepultó en Belén. A Imagínate, Lea era la toda sepultó en Belén. anunciando, Ah, cabal, perdón, a anunciando a Rebeca, a Raquel. Cristo, anunciando Ajá, al Señor. Yo me imagino que a Raquel porque se quedó en el camino, porque ella dio a luz en el camino. ajá. Ha de haber sido así, Sí, pero porque cabal. solo menciona a Lea. Ujú, ujú. Ajá. Vaya, Está ay bien. no, qué Sí, nervios. pero está bien lindo eso, como es una historia de redención, como el Señor siempre ve al débil y lo levanta, y ese es el Evangelio. Él no deja caído Ujú. al débil, sino que es el que levanta. Y pues sí, no es centrarnos en nuestras emociones o en nuestras necesidades naturales, sino en los propósitos de Dios. Porque Lea fue la que trajo Ok. el linaje del Mesías. Ujú, Entonces sí, bien ujú. lindo que toques eso. Ok, Va, vaya. le damos pues. Le damos. Vaya. Espérate, voy a regresar donde estaba en 29. Vale. 5, 4, 3, 2, 1 y le damos. Buenas noches a todas, bienvenidas nuevamente. Este programa lo estamos haciendo un poquito diferente. Estamos ya en la Semana Santa del año 2021 y está con nosotros Elizabeth. Junto con ella estaremos desarrollando este programa
que se va a tratar de Lea, como habíamos anunciado. Estamos estudiando a las mujeres de la Biblia y queremos seguir entendiendo qué es lo que Dios nos quiere hablar como mujeres a través de lo que Él dejó escrito en la palabra. Así que quisiera que Elizabeth, ¿por qué no nos das un saludo? Hola, gracias, sí, en primer lugar, ¿verdad? Por habernos tomado en cuenta y porque uno sabe, hermanas, que hay veces realmente que solamente Dios conoce nuestros corazones y nuestras debilidades, sin embargo, pues acá estamos, esperamos ser usadas por el Señor y pues sean bienvenidas también a este programa, que el Señor les bendiga. Amén. Qué lindo lo que compartís, Elizabeth, porque la verdad que no estamos aquí compartiendo y viendo, estudiando a estas mujeres porque nosotros seamos más o porque nosotras seamos menos pecadoras. Al contrario, somos débiles y todas necesitamos del Señor. Y por eso es que estamos estudiando la Biblia, porque entendemos de que solo su palabra es la que transforma nuestros corazones. Y entonces, como habíamos estado anunciando, vamos a comenzar a ver ahora y este programa y el siguiente vamos a estar estudiando a Lea, que es la contraparte de Raquel. ¿Se acuerdan? Terminamos el programa anterior con Raquel y vimos toda la parte de los ídolos y todo eso allá, pero queremos ahora estudiar qué pasó con Lea, quién fue Lea, cómo es que entra en la escena y lo más importante, qué es lo que Dios tiene para nosotros. Y entonces en el mismo capítulo de Génesis 29, cuando comenzamos a ver a Raquel, allí también comienza a aparecer Lea. Si tú abres tu Biblia, en Génesis 29, en el capítulo 29, versículo 16, es donde comienza a hablar de Lea. Dice, Labán tenía 2 hijas. La mayor se llamaba Lea y la menor se llamaba Raquel. Lea tenía ojos apagados, mientras que Raquel era una mujer hermosa. Y queremos detenernos ahí porque es la primera mención de Lea. Aquí menciona uno de los rasgos de Lea y son sus ojos. Esta versión NBI que yo estoy leyendo dice que sus ojos eran apagados. La versión de la Reina Valera dice que eran ojos tiernos. Entonces, una hermana, la hermana Lucy, por cierto, saludos a la hermana Lucy que nos está viendo. Hermana Lucy me ayudó a buscar en los originales qué realmente tenía que ver con los ojos de Lea, porque si en una dice apagados y en otra dice tiernos, como que no se lleva mucho, no concuerda mucho. Pero entonces en el original, Lucy me contaba que tiene la raíz o la palabra que usa en hebreo, en el original, es la palabra débil. O sea que podemos entender que Lea tenía ojos débiles. No sabemos si ella no veía bien y como en ese tiempo no habían anteojos, ¿verdad? O si su mirada era apagada, o si tenía glaucoma, no sé qué tenía la pobre, pero dice que su mirada, la Biblia la describe como una mirada débil y qué tremendo que la compara con la hermosura de su hermana. Entonces es como un rasgo negativo comparado con un rasgo positivo. Y hoy en nuestra sociedad, como nosotros de mujeres estamos queriendo tapar nuestros errores, no nuestros errores, pero los rasgos que no nos favorecen, pues los queremos tapar, ¿verdad? Y queremos sobresaltar los que sí nos favorecen. Y aquí a la pobre Lea, todos la conocemos por un rasgo que no le favorecía. Entonces menciona de que en ese mismo versículo, en el versículo 18, en el siguiente versículo, dice que Jacob se había enamorado de Raquel. Entonces ahí, ¿se acuerdan que subimos cuando vimos a Raquel? Vimos que Jacob trabajó 7 años por Raquel. Y luego la noche de bodas, sin que ni para qué, pasan 7 años y Lea no vuelve a ser mencionada hasta la noche de bodas, que su papá, sin qué ni para qué, se la cambia.
y pues la Biblia no menciona si le preguntó, si no le preguntó, solamente dice en el versículo 23 que Labán tomó a su hija Lea y se la dio a Jacob. Y yo me imagino que esa mañana, bueno, desde esa noche, la pobre Lea, imagínate cómo sufrió, no sé cómo tú te imaginas a Lea, a Elizabeth, como una sorpresa, así. Tú vas a ser la que se va a ir la noche de bodas y no sé, ¿cómo te imaginas tú, Elizabeth? Bien difícil porque, o sea, quizá a la primera instancia todas, cuando hemos leído estos versos, del primero que sentimos lástima es del pobre Jacob, ¿verdad? Qué injusto, se la cambiaron. Pero imagínense cómo también nosotras nos sentiríamos que de repente la persona, ¿verdad? Que ni modo, estamos ahí, pero nos despertamos y nos hace ¿qué? Un desprecio. Y aparte de eso, y llega donde el papá enojado y le dice, ¿por qué me la cambiaste? Es como que, wow, un golpe bajo, otro golpe bajo, ¿verdad? Por el hecho de que no era agradable quizá físicamente tanto como lo era Raquel, y pues tiene ese otro golpe que es el desprecio de este hombre. Entonces, difícil. Una situación bien difícil para ella. Y cada lo que tú estás mencionando, en el versículo 25 dice que a la mañana siguiente Jacob se dio cuenta y se sintió engañado, la rechazó. Y en el versículo 30 de ese mismo capítulo dice que ante el reclamo, Labán le dio la siguiente semana a su hermana Raquel y entonces a Jacob, y Jacob amó más a Raquel que a Lea. Entonces, Lea estuvo en una situación desde el comienzo en el que era la puesta a un lado, la que no amaban, la despreciada. Y fíjate, Elizabeth, que en el versículo 31, a mí me conmueve tanto eso, porque dice, cuando el Señor vio que Lea no era amada, le concedió hijos. Y lo que a mí me habla eso es cómo Dios nos ve en nuestro sufrimiento, cómo Dios ve de verdad lo que nosotros estamos pasando. Él vio que Lea no era amada y el Señor hizo algo al respecto. Entonces igual podemos decir nosotros, Dios nos ve en todas las situaciones que nosotros estamos viviendo. Yo no sé, tú amiga, qué estás viviendo, qué pruebas estás pasando, qué desprecios o qué tentaciones, pero Dios sí nos está viendo y Él hace algo al respecto, ha hecho algo al respecto. En el caso de Lea, dice que le concedió hijos, pero ahora viene algo importante en esta historia. Y yo creo que aquí, yo quiero que aquí tú agarres tu marcador o un lapicero o algo, porque yo quiero que tú marques tu Biblia. Para mí, una de las cosas que son como significativas es ir marcando en mi Biblia los versículos que Dios me va hablando. Entonces, fíjate, vamos a empezar a ver los hijos de Lea y los nombres que ella le puso, y a través de eso vamos a ir viendo cómo Lea va reaccionando ante las circunstancias de la vida. Fíjate en el versículo 32 del mismo capítulo 29, dice, y Lea quedó embarazada y dio a luz un hijo, al que llamó Rubén, porque dijo, el Señor ha visto mi aflicción, ahora sí me amará mi esposo. Eso es lo que yo quiero que subrayes, el nombre, lo que significa el nombre del hijo. Dice que ella dijo con el primero, Dios me ha visto mi aflicción, o sea que Lea sí estaba afligida, Lea sí estaba pasando una prueba, pero dice en la segunda parte, ahora sí me va a amar mi esposo, como que lo que ella anhelaba era que su esposo la amara, y ella puso su esperanza en que a través del hijo que le estaba dando, a través de algo que ella había como resultado, ¿verdad? Ese matrimonio, entonces ella iba a obtener lo que ella deseaba, lo que ella creía que le iba a dar contentamiento, que era que su esposo la amara. Pero entonces, y
y no menciona nada más la Biblia, sino que sigue diciendo, mira, en el siguiente, dice, en el verso 33, y Lea volvió a quedar embarazada y dio a luz a otro hijo al que llamó Simeón, porque dijo, llegó a oídos del Señor que no soy amada, y por eso me dio este hijo. O sea que ahora el que ella no era amada lo pasa al comienzo del nombre del hijo. No soy amada. Al ponerle Simeón a su segundo hijo, ella estaba diciendo, no me aman. Estoy en esta casa, pero no me aman. Y ella como que sigue empecinada en que lo que ella necesita es el amor de su esposo, el amor de lo que ella cree que necesita. Y otra vez, no vuelve a mencionar nada más la Biblia. Inmediatamente el versículo 34 dice, luego quedó embarazada de nuevo y dio a luz su tercer hijo al que llamó Leví, porque dijo, ahora sí me amará mi esposo, porque le he dado 3 hijos. Va subrayando lo que significan los nombres de sus hijos. Pues en el tercer hijo, que se llamó Leví, ella dijo, ahora sí, la tercera es la vencida, como decimos. Hoy sí me va a amar mi esposo. Pero la verdad que la Biblia no vuelve a mencionar nada. Inmediatamente el versículo 35 dice, Lea volvió a quedar embarazada y dio a luz a un cuarto hijo, al que llamó Judá, porque dijo, y este es el cambio, esto es lo que subraya en tu Biblia. Miren, ¿qué quiere decir Judá? Esta vez alabaré al Señor. Y ya no menciona que me amen, yo quiero ser amada, yo quiero ser amada, sino que ella se centra en Dios, en alabar a Dios. Y es como que ocurre un cambio allí, porque ya no está centrada en sus necesidades, sino que en alabar al Señor. Y aquí, Elizabeth, qué es lo que tú recibes a través de toda esta descripción que hemos visto de Lea? Pues la verdad es algo tan real en nuestro mundo actual, en nuestro entorno. Me atrevería a decir de que muchas de nosotras también hemos experimentado este tipo de, a lo que le llamamos quizás carencias afectivas, ¿verdad? Que es una prácticamente necesidad afectiva no satisfecha, es decir, el hecho de querer sentirme amada y no obtener eso es algo muy difícil. Sin embargo, ya como usted lo mencionaba, es un cambio del corazón que solamente Cristo puede hacer a través de su Espíritu Santo. Y le digo que probablemente muchas hemos experimentado esto porque ya lo conversábamos. En este mundo caído y de pecado, ese mundo nos ofrece un estándar de lo que el amor debería ser. Entonces, en las películas, en las redes sociales, hermanos, hay estudios incluso donde dicen que las redes sociales, principalmente Instagram, es una de las fuentes que genera mayor ansiedad y estrés, porque uno ve las cosas a simple vista que son hermosas, que todo es color de rosa, ¿verdad? Y que qué bonito las parejas cómo se aman. Y cuando uno se refleja y dice, pero mi esposo no me ama así, o mi esposo no me, ay, ¿cómo es que esa palabra no me da a conocer a sus amigos así, ¿verdad? Como, mi esposa, y que nos haga sentir respetadas, honradas. Entonces tenemos esa falsa imagen de lo que es el amor. Y es lo que Lea acá nos va mostrando, bueno, el Señor nos va mostrando a través de la vida de Lea, que realmente, hermanas, es una historia de redención. Porque si aquí vemos, hay un problema del corazón y que es la ambición, ¿verdad? Que es insaciable, el corazón nuestro es insaciable y porque hemos sido formados, ¿verdad? Como ya lo decía el salmista David, que hemos sido formados también en pecado. Y eso me recuerda a la historia de la mujer samaritana cuando Jesús llega y le pide agua. Y al final, bueno, en uno de esos versículos, en el versículo 14 del capítulo 4, él le dice, el que bebiere el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna.
Y creo realmente que Lea pudo comprobar esto, porque al final dice, eso la sació, el hecho de fijar su atención ya no en Jacob, en el hecho de amame, amame, sino el Señor me ha dado esto y esto es lo que tengo y fijo mi atención en alabar al Señor. Esas bendiciones que Él me ha dado y eso es lo que transforma toda su situación. Y es precisamente porque esa historia de Lea se convierte en una historia de redención, principalmente porque nos damos cuenta que esto va anunciando el camino al Mesías. Si nosotros nos fijamos, este cuarto hijo es Judá. Y dice en la Biblia que nuestro Señor Jesucristo viene de la tribu de Judá. Y así vemos incluso cómo al final, cuando Lea muere, ella es enterrada junto con Abraham, junto con, bueno, en esa cueva de Hebrón, que ya pues significa adoración, ¿verdad? Entonces, imagínense, ahí es honrada Lea. De hecho, uno de los últimos hijos que ella tiene, ella dice, esta vez me honrará mi marido, o me honrarán y seré honrada. Entonces, imagínense que al final no es que el marido, o sea, Jacob la termine honrando, sino que es como Dios la termina honrando a través de esa obediencia, de que centró ya no su confianza en Jacob o en un hombre, sino más bien en el amor y cómo Dios la estaba llenando, la verdad, a través de todo lo que Él estaba haciendo en su vida. Si nosotros vemos también en esos pasajes, es una transformación radical, porque cuando aún Raquel era la amada, luego ella empezó a sentir envidia, ¿verdad? Y es lo que hemos estado también viendo de cómo eso cambió. Entonces, ahora Lea dejó de ser la no amada, la no honrada, y al final terminó siendo la honrada por Dios, que le dio el privilegio de que a través de ella naciera, ¿no? Bueno, como le decimos, esa tribu que, del cual vino Jesucristo y vemos toda la historia, ya sabemos lo que Cristo hizo en nuestras vidas. Entonces, hermanas, realmente lo que vemos acá es ese cambio de corazón, que muchas de nosotras tal vez no necesariamente tenemos que ser personas del mundo que no conocemos a Cristo para no sentirnos amadas. De pronto, como ya lo decía, y quizá por experiencia, ¿verdad? Hay veces que uno se fija tanto en otras parejas que parecen tenerlo todo perfecto y porque la vemos publicando en redes sus fotos y uno dice, yo quisiera que así me tratara mi esposo y mis hijos incluso se comportaran de esta manera y eso nos frustra. Entonces empezamos a poner nuestra atención en nuestras propias emociones, nuestros sentimientos y nos vamos minimizando nosotras mismas. Ahí es donde baja mucho la autoestima y realmente no es el plan de Dios para nuestras vidas. Veamos que incluso en estas dificultades que nosotros vemos así como tenebrosas, el Señor obra de manera sorprendente, al igual que el caso de Ruth, ¿verdad? En la historia de Ruth y Noemí, como vemos esa historia de redención. Jamás nadie se imaginaba que de igual manera ella iba a tener a Isaí, ¿verdad? Y cómo esa descendencia iba a llegar de igual manera a José, que era fue el padre terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanas, prácticamente es lo que estamos viendo acá, ¿no? Si Dios pudo haber hecho hermosa a Lea, al igual que Raquel, claro que lo pudo haber hecho. Y probablemente nosotros digamos o hayamos preguntado en alguna ocasión, ¿por qué me pasa eso a mí? ¿O por qué no puedo tener lo mismo que ella? Porque tendemos a compararnos mucho con otras mujeres, ¿verdad? Entonces, porque Dios, podemos decir, en el caso de Lea, ¿verdad? Esperó a que ella fuera la no amada, la no despreciada. Y realmente al final de la historia nos damos cuenta por qué Dios realmente lo permitió. Porque quería transformar su corazón y que de eso ahora pues podamos tener o disfrutar de esas bendiciones que fue el hecho de que Cristo viniera a nuestros corazones y que solamente Él, a través de su Espíritu Santo, pueda transformarnos. Y quizá un mensaje importante es esto, ¿verdad? El no fijarnos
o en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, porque creo que ahí sí estamos perdidas. El pecado siempre Así está a la es. puerta, ¿verdad? Siempre está a la puerta y es ahí donde realmente nuestra atención tiene que estar fija en nuestro Señor Jesucristo y así realmente poder ser feliz, realmente poder Amén. ser satisfechas. Amén. Amén. Y es que como somos como mujeres, ¿verdad? Que siempre estamos tendiendo a fijarnos en lo que no tenemos y no nos damos cuenta en las bendiciones que tenemos, que es lo que le estaba pasando a Lea. Ella era la bendecida con hijos, pero ella estaba deseando otra cosa que ella creía que le iba a hacer, que le iba a hacer feliz. Y yo creo que el desafío que tenemos como mujeres, con lo que tú nos has compartido, Elizabeth, es centrarnos en el Señor, poder dejar, como tú mencionabas, dejar de poner en el centro de nuestra vida nuestras propias emociones, porque eso no nos va a llevar a nada. Es más, si fuéramos satisfechas en nuestras emociones, no fuéramos felices, siempre quisiéramos más. Tú lo mencionaste, nuestro corazón es insaciable y solo en Jesús podemos encontrar esa llenura y esa felicidad que todas andamos buscando. Entonces, ahí fue donde vemos que Lea, cuando ella se centró en el Señor, en alabar al Señor, ahí ella dejó de fijarse en lo que le hacía falta. Y estábamos hablando también de ese versículo en Proverbios 31, donde dice, la mujer que teme al Señor, la mujer que alaba al Señor, esa es la que va a ser honrada, como lo que tú nos estabas compartiendo. ¿De quién viene la honra? Quizás nosotros la estamos esperando de los que nos rodean. ¿De quién viene el amor? Nosotros quizás lo estamos esperando de quienes nos rodean. Pero el amor que perdura, la honra que vale, es la que viene del Señor. Y creo que ahí podemos nosotros ser desafiadas en esta semana y en este primer programa que estamos estudiando a Lea, de qué desafío es centrarnos en el Señor, centrarnos en sus propósitos, en sus planes y no en nosotras mismas. No centrarnos en lo que nos hace falta, en lo que vemos en los demás o en las redes, como tú mencionabas también, que creemos que es lo que nos va a hacer felices, sino que centrarnos en el Señor. Así que, ¿por qué no oramos y le pedimos al Señor que Él haga esa obra en nosotros de centrarnos en Él? Porque al final es Él el que nos lleva a eso, es Él el que nos hace conscientes de que lo único que necesitamos es a Cristo en nuestras vidas y alabarlo a Él. Amén, oramos. Señor Jesús, te damos gracias por el ejemplo que tú nos dejas con Lea. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque a través de Lea podemos verte a ti como el centro de nuestras vidas, como el único que de verdad nos va a llenar, como el que eres nuestra porción en esta tierra. Señor, no queremos ser mujeres que esperamos en cosas o en personas terrenales. Queremos ser mujeres que esperamos solo en ti, Señor. Haz esa obra en nosotros. Traemos en esta ocasión nuestro corazón para que tú hagas esa obra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Amén. Amén. Bueno, nos despedimos y esperamos la próxima semana la segunda parte de Lea. Así que, Elizabeth, unas últimas palabras. Sí, amén. Esperamos estar acá también. Vamos a seguir estudiando sobre esos bellos versículos, sabe historia de redención. Así que ha sido un placer estar acá con ustedes y esperamos de todo corazón que el Señor sea quien siembre esa semilla, ¿verdad? En nosotros y que pueda dar frutos y que eso que aprendemos en cada estudio que sea de bendición para poder aplicarlo en nuestra vida y pues así solamente
ser llenas, ser satisfechas por el Señor. Así que el Señor nos bendiga. Amén. Amén. Y ahorita si tú estás en el tiempo real, en la hora de Salvador, las 6:30 más o menos, te esperamos en el chat ahí para estar comentando y seguir compartiendo unas con otras. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Ok. Súper. Ok. Así, ahí. Mira, nos tardamos 23 minutos. No, como 25 minutos, porque yo lo encendí un poquito, ya habíamos. Así que súper bien, Va. súper bien Ah, el pues sí. tiempo. Va. Ah, pues sí, queda bueno. Ok, gracias. Va, Y nos vamos de acuerdo para el mira, próximo. sí, está bien. Y solo cabal para el próximo lunes. ¿Cuál es la idea de qué seguir tocando? Vaya, lo Por que sigue en la historia es, y lo que yo quería tocar y enfatizar es que esa envidia, ese pleito que ellas se llevaron, que llevó como a revelar que al final no era ni siquiera el amor de Jacob el que deseaban, ni los hijos, sino que eran ellas mismas. Porque en el capítulo, quiero ver dónde es que está, cuando ellas se cambian a Jacob por las mandrágoras, que era una fruta, Híjole. se cambian al hombre. Entonces, Ajá. al final, o sea, el pobre hombre llega y a qué tienda me voy, ¿verdad? O sea, llego a una, Mm, no, andate a la otra porque yo estoy comiéndome aquí lo que a mí me satisface. Y ajá. el punto central, la cuestión es que el punto central es que como mujeres lo que nos interesa es satisfacernos a nosotras mismas. Esa es como Ajá. la tentación, la gran tentación que tenemos. Al Y final, mire, ajá, y de hecho, perdón, tocando ese punto de las mandrágoras, no sé cómo se ajá, pronuncia, ajá, pero, y no sé si es cierto, pero estaba leyendo que era una planta que como que hacía, o la creencia era que te provocaba fertilidad. Entonces no sé si es verdad, ajá, no sé si es verdad. puede ser, pero la Pero la cuestión es cosa que era como que, no, era, dale, dale. no, que era deseada esa fruta y era codiciada, entonces se cambian al hombre. Ajá, Primero ajá. le dan a sus siervas, se lo cambian entre ellas. Pero el punto es ese, que al final, como mujeres, o sea, lo que revela eso es el corazón que uno a veces pone de excusa o cree que lo va a llenar otras cosas, cuando en realidad lo que en el fondo, nuestro corazón pecador, lo que en el fondo busca es la propia satisfacción, la autosatisfacción. Entonces ahí Ujú, podemos ver un poquito del feminismo y cómo la sociedad nos engaña a, a través del feminismo y es un engaño, pues, porque el llenarnos, lo mismo que estamos viendo, ¿verdad? Es como remachar lo mismo. Al final, el ujú. satisfacernos a nosotras mismas no nos lleva a la felicidad real, porque fuimos, Ajá, fuimos ajá. creadas para glorificar a Dios, fuimos creadas para ser felices en Él. Entonces, aunque Ujú, nos satisfagamos a nosotras mismas, no está ahí la felicidad. ajá. Entonces, ese es Ok, el punto. Ese es como lo va. central para, Ok. para el próximo. Sí. Bye. Ah, pues sí, ahí quedaba. Nos A ver cómo comunicamos. queda. A ver, hoy le va a tocar Bye. a Tichi y a Daniel editar todo esto. Bueno, saludos. Saludos. Vaya, Vaya, pues, pues. y gracias. Ya el otro Está espero que bien. sea normal ya ahí en la iglesia. Sí, sí. Mira, y nosotros nos presentamos el martes o Sí, el lunes. martes. El Va. martes, pero no sé, el lunes o el martes en la mañana. Vamos a ponernos de acuerdo con Tichi y con Daniel si grabamos lunes o lunes en la tarde o martes en la mañana.
Vaya, está bien, Ahí nos ponemos de acuerdo. está bien. Ahí quedamos. Vaya, Vaya pues. Felices Gracias, vacaciones. estuvo bonito. Sí. Vaya, pues Vaya, Dios, pues. que descanses. Adiósito. Bye. Gracias, igual.